Recuerdo que ya hace algunos años, en ocasión de un terremoto que sacudió la ciudad de San Salvador en El Salvador, comenzamos a solicitar y recoger ayuda para poder llevar a nuestros hermanos necesitados de aquel hermoso país. En determinado instante, con mucha confianza, me acerqué a un amigo cuya familia es de muy buenos recursos económicos para que nos prestara algo de ayuda. Grande fue mi sorpresa cuando me dijo que no. Todavía de una manera un poco ingenua, insistí diciéndole, de pronto algún día necesitarás también una ayuda. Todavía aún más gigante fue la respuesta que escuché, inesperada por completo. Yo jamás necesitaré ayuda. ¡Qué soberbia! ¿Cómo llegar para cumplir la predicación del Evangelio a este estrato? Porque de alguna manera la misión de Dios siempre será la misma, independientemente de tu condición social o grado académico. Él quiere volver a establecer una relación íntima contigo y te quiere utilizar a ti y a mí para poderlo hacer. Esta semana, la lección de escuela sabática se titula La misión de Dios en favor de los poderosos. Y me encuentro en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis y en el verso 10. Y la palabra de Dios dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es una condición que afecta inevitablemente a cualquier persona, color, raza, sexo, condición social o incluso económica. Hay muchas frases bastante, tal vez con algo de filosofía, pero bastante ciertas, que encierran un mensaje profundo. Un trovador argentino decía, al fin y al cabo, qué gran cosa es un general desnudo. Una mujer indígena del occidente de nuestro país nos decía, qué gran cosa se creen si al fin y al cabo en el cementerio todos los huesos son del mismo color. Y otro por ahí podría haber expresado, era tan pobre, que lo único que tenía era dinero en el banco. En nuestra experiencia, en mi experiencia de mi trabajo personalmente, me he encontrado que independientemente de la posición económica o el grado académico, en el momento más álgido de la vida, en el umbral, en aquellos que todavía tienen un cierto tiempo para poder estar conscientes de que están a punto de perder la vida, lo único que realmente sienten es una enorme necesidad de estar en paz. El vocablo necesidad, como lo hemos estudiado etimológicamente, es un vocablo compuesto del prefijo negativo necesidad, que significa de lo cual tú no puedes cederlo a otro, no puedes prescindir de ello. Aquello que no importa cuál sea tu condición, tú no puedes dejarlo. Y sí, yendo a la parte medular y central, tarde o temprano, en algún momento, el ser humano se termina dando cuenta que las cosas que ofrece este mundo son efímeras, son pasajeras, que no logran llenar el vacío del corazón, ese que surgió, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 3, verso 10, cuando se rompe la relación íntima con Dios. Ese vacío, si es un vacío de Dios, únicamente se puede llenar, pues con Dios, volviendo a establecer esa relación. Y el Señor no está mirando tu condición. En 1973, en víspera de Navidad, 2 terremotos sacudieron la ciudad de Managua, Nicaragua, miles de muertos. Un periodista extranjero, tratando de describir la escena, dijo lo siguiente: yo vi aflojarse a los que se decían muy valientes. Yo vi andar con la mente perdida a gente equilibrada. En fin, yo vi orar a todo un pueblo
Y lo vi también clamar a Dios en medio de aquel desierto que cada 10 minutos temblaba, como si se resistiera a morir. Personas conocidas y anónimas, ricos y pobres, liberales y conservadores yacían juntos en un solo abrazo con la muerte. La auténtica democracia había cerrado los ojos para abrirlos hacia la eternidad. Allí se acabaron las ambiciones políticas de toda índole. Ahí se acabaron las ambiciones personales, porque en realidad el dolor hermanó muy estrechamente a todo un pueblo. Es en medio de esa necesidad cuando ni los guardaespaldas, ni los chalecos blindados, ni el dinero, ni las casas, ni la posesión, ni nada que te ofrezca este mundo puede consolar y llenar el vacío que está sacudiendo y atormentando tu alma. ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? Un escritor cristiano de la iglesia hace muchos años escribió un libro, Paz en la angustia, Fernando Chay, y decía cómo tener paz en medio de la tormenta. Y se ha descubierto que la única forma es cuando tú estableces una relación íntima con Dios y te aferras entonces a las promesas, que si Jehová es mi pastor, pues nada me faltará, que si Él conmigo, pues ¿quién contra mí? Es que si habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente, aunque caigan 1000 y 10,000, a mí no llegarán, aunque acampe un ejército alrededor mío, a mí no llegará, aunque padre y madre me dejaren, con todo, Él no me abandonará. Y podríamos seguir enumerando tantas promesas que no son simplemente una propaganda, son una realidad, porque mi Dios es real. Hay muchos ejemplos en los cuales el Señor nos demuestra a ti y a mí que el Evangelio es para todas las personas. Él no está reparando en su condición económica, no está reparando en su reconocimiento social en este mundo. Simplemente está reparando en que es una criatura a quien Él ama con intensidad desenfrenada y que quiere que nuevamente vuelva a ser imagen y semejanza de Él. En la lección de escuela sabática de esta semana usted encontrará muchísimos ejemplos. Bueno, 2, 3 de ellos que son diferentes a los que hoy quiero compartir con usted. Pero al fin y al cabo es el mismo objetivo celestial. Para eso le invito entonces a que vayamos al Nuevo Testamento en el libro de Hechos, ya lo tengo escogido. Estoy en el libro de Hechos, en el capítulo 8 y el verso 26. A partir del verso 26 en adelante, te encontrarás con una historia bastante conocida, la del etíope, un tesorero de una reina. Este hombre materialmente podríamos decirlo que lo tenía todo. Y ese vocablo, ese calificativo de poderoso, no sé qué tanto puede hacer en realidad, porque muchas veces me he encontrado que el dinero no es en verdad tan poderoso. Podrá llenar y suplir algunas circunstancias, pero al fin y al cabo no es poderoso contra un cáncer del hígado que es terminal. Este individuo de muchos recursos podría materialmente decir que estaba satisfecho y realizado, pero le hacía falta algo todavía, algo que en verdad le llenara el vacío de su corazón. ¿Recuerdan? Lo dijimos al principio. Si el vacío es Dios, solo se llena con Dios. Simple, ¿no? Y también entonces envió para cumplir esa misión, para cumplir el objetivo de Dios de salvar el alma del etíope, envió a un misionero. El Señor no se detiene a considerar la condición del que envía. Que si es rico, que si está a la misma altura social de aquel a quien va a evangelizar, que si tiene los mismos grados académicos. No. El Señor únicamente quiere y puede utilizar a aquel que se deja usar. Felipe no tenía la condición económica del etíope. Seguramente no tenía el conocimiento ni el reconocimiento social del etíope. Pero venía nada menos que en el nombre de Dios. Y fue la respuesta para ese vacío que tenía el corazón del etíope. Al extremo que cuando escuchó hablar acerca de Jesús, lo primero que preguntó es, ¿qué impide que yo me case con él?
Segundo ejemplo, Lucas capítulo 19. Lucas, este texto que vamos, este episodio que se encuentra registrado en Lucas capítulo 19 es apasionante, porque habla acerca de un individuo que, independientemente que fuesen mal o bien habidos sus bienes, era también considerado una persona de grandes recursos. Quizás para algunos lo veían como inaccesible. Aquí quisiera hacer una pausa antes de entrar al ejemplo. Apreciados amigos y hermanos, que tu autoestima esté más allá de los cielos, que inunde el universo, cuando ya no existes tú, sino que vive Jesús en tu lugar. Porque eres nada menos que llamado a ser un embajador del reino de los cielos. La palabra de Dios en el capítulo 19 de Lucas encuentras a partir del verso 1 el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Este hombre tenía una muy buena posición económica. Pero la palabra de Dios dice que eventualmente en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo: date prisa y desciende, porque hoy cenaré contigo, hoy estaré contigo. Zaqueo tenía una enorme necesidad, no de cosas que ya le abundaban, no de un patrimonio, ya lo tenía. Tenía necesidad únicamente de aquel que logra llenar el vacío del corazón. Tenía necesidad de volver a ser llamado Hijo de Dios. Se dejó usar. Se dejó utilizar por el Espíritu Santo porque aceptó abrir la puerta del corazón y que el Señor le inundara su vida. También quiero compartir con ustedes otro ejemplo, y es el que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Hechos. Este individuo, yo lo admiro muchísimo. Qué extraordinario será poder conversar con él. Este hombre tenía reconocimiento social, poder porque tenía hombres bajo su mando, una gran cantidad, mucha influencia en el gobierno. Creía estar cumpliendo una misión con la iglesia. Era un erudito. Todas las leyes lo respaldaban. Era altamente reconocido. Pero aún no se había encontrado con Jesús. Pero tenía un vivo celo de servir al Dios Todopoderoso, solo que estaba sinceramente equivocado. Hasta que un día el Señor entonces lo llamó. Y lo llamó de una manera directa, tocándole con su dedo. Jesús le habló, a quien posteriormente conoceríamos con el nombre de Pablo. ¡Qué extraordinaria conversión! El Señor no se fija en los talentos que tú has adquirido en este mundo. Él está deseoso de hacer de ti una herramienta extraordinaria para bendición de todos los que rodean. Y esto lo hará cuando tú te dejas inundar por su Espíritu Santo. Y es la forma en que podremos ver entonces gente aparentemente a nuestros ojos muy humildes convertidos, así como de un vulgar pescador a un extraordinario predicador, más convincente que cualquiera que se haya escuchado en la época moderna. Podremos ver a un Pedro desde lo más bajo, o podremos encontrar a un Pablo desde lo más alto. Quizás entonces te estarás preguntando en este momento, pues ¿cómo me acerco para hablar con un rico? O para hablar con esas personas que de solo verlo quizás puedan infundirme, me puedan intimidar, porque son en mi mente demasiado importantes. Vamos, aléjate de esa idea que te ha vendido el mundo. O esos son los mismos, ¿recuerdas? Al fin y al cabo, lo único que tiene es dinero, pobrecito.
¿qué más da si con el título o sin él? Igual es desnudo. ¿Qué hacer? La palabra de Dios dice en Primera de Reyes, un ejemplo de la actitud de aquel que está convencido que va en el nombre del Señor. Por favor, acompáñame entonces al Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, en el capítulo 17 y el verso 1. Y la palabra de Dios dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, le estaba hablando al hombre más poderoso del mundo. Bajó de las montañas, no pidió audiencia, entró directamente. Cuando Acab se dio cuenta, él estaba parado allí, pero iba con la firmeza y la certeza, sin temor alguno de a quién se iba a enfrentar, porque él venía en nombre de alguien que era todavía más poderoso. Y lo dice el verso 1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, etcétera. Te di la profecía, algo que nunca se había visto. Cuando Acab reflexionó y se dio cuenta, pues Elías ya ni siquiera estaba ahí. No entró pidiendo permiso, es que venía en nombre de alguien todavía muchísimo más grande, infinitamente más grande. El capítulo 18 y el verso 18 establece entonces, nos relata una entrevista, una segunda entrevista que tiene Elías con este hombre de gran mando en esa época. Cuando Acab vio a Elías, dice el verso 17, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Atención, se ha querido creer de que si tú no estás de acuerdo con el que tiene más dominio o más mando, es porque tú eres el que está equivocado. Pero Elías demostró que incluso contra 800 eruditos de la época y contra el rey más grande reconocido en la sociedad de ese mundo, él estaba de parte de aquel que es mayoría, de parte del Señor. Deja que abran tus ojos y que se den cuenta que son más los que están de tu lado, habría dicho Eliseo. Y el verso 18, él respondió, yo no he turbado a Israel. ¿Y qué carácter, qué valor para decirle a aquel a quien todos le temían, eres tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales? Tú eres el miserable, tú eres el culpable, tú eres la razón por la cual Israel está como está, en el camino de la perdición. Ese valor no se obtiene de una masculinidad. Ese valor, que es un valor espiritual, se obtiene cuando ya no vives tú, cuando vive Jesús en tu lugar. Ese que Poncio Pilato identificó como el hombre en realidad, en todo el sentido de la palabra y de lo que cabe en todos sus quilates, hombre para poder decir al pecado el nombre que le corresponde, aunque se desplomen los cielos. Y ese es exactamente el espíritu que inundará a todos aquellos miembros del pueblo de Dios del tiempo del fin, que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Pero que eso sí, cuidado, este Cordero se convierte en el león de la tribu de Judá. Y detrás de él iremos con el espíritu, no de los ejércitos, sino con el espíritu del Señor de los cielos. Hemos sido llamados a ser embajador del Creador. Que nadie tenga en poco entonces tu condición, porque eres tú, inundado por el poderoso Creador del universo, quien podrá anunciar al mundo que Jesús viene pronto y que vamos de vuelta a casa.